¿Y si la verdadera batalla por el poder mundial ya no se libra en los lujosos despachos de Washington o París, sino en los polvorientos confines del Sahel, donde el sol castiga y la tierra guarda secretos milenarios? Hoy, una pregunta inquieta a todo el continente africano y, de hecho, al mundo entero. ¿Está África, y especialmente el Sahel, a punto de tomar el control absoluto de su destino frente a Occidente, por primera vez en la historia moderna? Esta cuestión, que parece salida de una novela de espionaje internacional, resuena en cada rincón donde se siente la herida abierta del colonialismo y la explotación. Rusia y China se niegan a permitir que el futuro del Sahel siga siendo dictado desde los escritorios de Europa o los pasillos de poder de Estados Unidos. El surgimiento de un nuevo orden global sacude los viejos cimientos coloniales y siembra temor en los pasillos de las antiguas potencias, donde los retratos de conquistadores parecen temblar en las paredes. No es la primera vez que el mundo asiste a un cambio de juego tan radical. Hace más de 2 siglos, la independencia de las colonias americanas puso fin al monopolio español y británico en el continente americano. Ahora, el Sahel podría estar al borde de un giro similar, pero a escala africana. El Sahel ha roto con Francia y el resto de Occidente, expulsando tropas extranjeras y rechazando la tutela imperial. Esta ruptura no ha sido un simple acto simbólico, sino una decisión estratégica que ha encendido una dinámica inédita. Una alianza militar, tecnológica y económica con Rusia y China, capaz de desafiar la hegemonía occidental. Para entender lo profundo de este cambio, basta recordar cómo, durante décadas, cualquier intento africano de emancipación era respondido con sanciones, bloqueos o incluso golpes de Estado patrocinados desde el extranjero. Ahora, el conocimiento y la tecnología llegan directamente a manos africanas. El viejo guión de dependencia se resquebraja, y la alianza Sahel-Rusia-China representa una amenaza existencial para el modelo de control europeo y estadounidense. Este es el mismo temor que sintieron las potencias europeas cuando Japón, a finales del siglo XIX, se industrializó y derrotó a Rusia en la Guerra de 1905. La historia nos enseña que los cambios de poder suelen venir acompañados de momentos de gran tensión y oportunidades. Pero lo que está en juego va mucho más allá de recursos minerales o alianzas pasajeras. Si el experimento del Sahel fracasa, las cadenas de dominación seguirán apretando, condenando a África a la pobreza y la intervención. Si triunfa, abrirá el camino a la independencia real, la dignidad y un poder sin precedentes para todo el continente. Imagina un continente africano donde sus universidades lideran en ciencia nuclear, donde sus fábricas producen tecnología avanzada y donde los jóvenes no sueñan con emigrar, sino con innovar desde su propio suelo. La pregunta ya no es si Occidente puede frenar este cambio, sino si África está lista para tomar las riendas de su propio destino. ¿Está el continente preparado para resistir no solo la presión externa, sino también los desafíos internos de corrupción y fragmentación? La respuesta a esta pregunta definirá el siglo XXI. El Sahel se convierte en el epicentro de una rivalidad global, donde cada movimiento puede definir el rumbo de África. Pero, ¿qué fuerzas internas y externas están realmente operando tras este cambio? ¿Quiénes son los actores clave y cómo se articulan sus intereses? Durante más de 6 décadas, Occidente dictó el destino de África a través del miedo y la dependencia. Tras la descolonización formal de los años 60, las antiguas metrópolis europeas y Estados Unidos mantuvieron su control a través de mecanismos económicos y militares. El modelo era siempre el mismo: ayudas con condiciones ocultas, bases militares extranjeras en cada rincón y riquezas africanas, oro, uranio, petróleo, que terminaban en otros continentes. A cambio, pueblos enteros quedaban atrapados en la marginación, su juventud obligada a emigrar o a sobrevivir sin futuro. Un ejemplo claro es el caso de Malí, donde el oro extraído por multinacionales apenas deja beneficios locales, repitiendo el ciclo de dependencia. Francia y Estados Unidos, expulsados del Sahel, no aceptaron la derrota. Simplemente trasladaron sus bases a países vecinos como Benín, Costa de Marfil y Senegal.
Prometieron seguridad, pero instalaron soldados y radares, justificándose con la lucha antiterrorista. Su verdadero objetivo: vigilar, controlar y mantener su influencia, no proteger. Esta táctica recuerda a la Guerra Fría, cuando las superpotencias instalaron bases en países estratégicos para rodear a sus rivales. Así, el Sahel se transformó en el escenario de una guerra invisible. Bajo la excusa del terrorismo, lo que está en juego es el dominio tecnológico, militar y económico de la región. El silencio esconde la lucha por el futuro africano. En la práctica, se trata de una batalla por el control de la información y los recursos, satélites espía, drones de vigilancia y acuerdos comerciales que perpetúan la dependencia. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Los pueblos del Sahel, cansados de ser víctimas, empezaron a verse como protagonistas. La narrativa de sumisión empezó a resquebrajarse ante un despertar africano que ya nadie puede ignorar. Este despertar se refleja en manifestaciones masivas, como las vistas en Ouagadougou, donde decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo la salida de las tropas extranjeras y reclamando el derecho a decidir su propio destino. Hoy, lo que se disputa no es solo territorio o riqueza. Se juega la reputación, el orgullo y la autonomía incipiente de toda África. Seguir aceptando las viejas cadenas significa condenar a generaciones futuras al olvido. La memoria de figuras históricas como Thomas Sankara y Patrice Lumumba, líderes que pagaron con su vida por desafiar el orden impuesto, sirve hoy de inspiración y advertencia. Pero un cambio disruptivo está en marcha. El Sahel, con nuevos aliados, empieza a reescribir las reglas del poder. Ya no se trata de aceptar ayuda a cambio de obediencia, sino de forjar alianzas basadas en el respeto mutuo y la transferencia real de conocimientos. Es un giro de 180 grados respecto a la diplomacia tradicional. ¿Quiénes son estos nuevos aliados y cómo están transformando la región? El tablero africano nunca había sido tan impredecible. Rusia y China han cambiado la lógica de la cooperación. No es casualidad que Moscú y Pekín hayan firmado acuerdos de transferencia tecnológica, formación militar y construcción de infraestructuras estratégicas. Por primera vez en la historia reciente, el Sahel no pide trigo, sino aprender a sembrar. No solicita armas, exige saber diseñarlas. La región ha cambiado la lógica de la dependencia por la de la autonomía. Occidente lo percibe y se inquieta. Es una revolución silenciosa, pero tan poderosa como la industrialización japonesa o el milagro económico surcoreano del siglo pasado. Mientras los antiguos imperios ofrecen préstamos y soldados, Rusia y China presentan algo más valioso: formación y tecnología avanzada. No es solo un traspaso de recursos, es una transferencia real de poder. Cuando en 1961 la Unión Soviética envió ingenieros a Egipto para construir la presa de Asuán, marcó el inicio de una nueva forma de relación con África. Hoy, la apuesta es aún más ambiciosa: formar científicos, ingenieros y líderes capaces de transformar sus países. Miles de jóvenes del Sahel viajan becados a Rusia y China. Estudian ingeniería nuclear, defensa y tecnologías que antes les eran prohibidas. Ahora no buscan ayuda, sino la capacidad de construir y protegerse por sí mismos. Cada año, más de 400 estudiantes de Burkina Faso viajan a Moscú para formarse en ciencias avanzadas, y cientos más hacen lo mismo en Pekín. En Níger, ingenieros rusos erigen fábricas de armamento. Pronto abastecerán a toda la región. Los países del Sahel planean dejar de importar armas y depender solo de su propia producción. Por primera vez, el control de sus defensas está en sus manos. Esto recuerda al proceso de industrialización acelerada de Israel en los años 60, cuando el país desarrolló su propia industria armamentística para garantizar su independencia. China, por su parte, instala industrias, carreteras y hospitales. Pero cada obra es una escuela. Los trabajadores africanos aprenden a manejar maquinaria, construir infraestructuras y gestionar tecnologías complejas. El conocimiento ya no es ajeno, se cultiva en casa.
Un ejemplo concreto es la construcción del ferrocarril que une Addis Abeba y Djibouti, un proyecto liderado por ingenieros chinos, pero ejecutado codo a codo con técnicos etíopes, quienes ahora replican el modelo en otros países. La visión es firme. El Sahel ya no quiere depender de armas ni de ayuda humanitaria occidental. Aspira a una independencia real, basada en autosuficiencia tecnológica y formación propia. Si dominan el conocimiento, romperán cadenas históricas y abrirán la puerta a una África soberana. Esta ambición se refleja en la creación de agencias nacionales de energía atómica y centros de investigación punteros en Bamako y Ouagadougou. Pero Occidente no se queda de brazos cruzados. Aumenta la presión, rodeando la región con bases militares y alianzas hostiles, tildando estos avances de amenaza. Temen perder el control y ven en la autonomía africana un reto directo a su poder. Las sanciones económicas, la manipulación mediática y el fomento de la inestabilidad interna son herramientas que Occidente ha utilizado en otros contextos, como en Irán o Venezuela, y que hoy amenazan al Sahel. El tiempo y el control del conocimiento se han convertido en el verdadero campo de batalla. Si el Sahel consolida su revolución educativa y tecnológica, África dejará de ser espectadora y se convertirá en protagonista de su destino. Si fracasa, volverá al ciclo de dependencia y vulnerabilidad. La historia está llena de ejemplos de revoluciones traicionadas o cooptadas, como ocurrió tras la independencia de Argelia o la primavera árabe en Egipto. El pulso por el futuro africano apenas comienza. Las potencias extranjeras no están dispuestas a ceder terreno. Pero en las calles del Sahel, una nueva generación ya ha decidido que no hay vuelta atrás. Jóvenes como Aissatou, estudiante de física nuclear en Moscú, sueñan con regresar y liderar la próxima generación de científicos africanos. Un Sahel fortalecido se convierte en inspiración para todo el continente. ¿Estamos presenciando el despertar de una África que ya no pide permiso, sino que marca su propio rumbo? La pregunta resuena en universidades, mercados y plazas de todo el continente. El éxito del Sahel ha roto cadenas históricas y ahora enciende una chispa en países como Congo, Chad y muchos más. Observan atentos, decididos a replicar este modelo y buscar su propio camino hacia la autosuficiencia y la dignidad. Se multiplican las iniciativas de cooperación regional, los foros de innovación tecnológica y los proyectos empresariales liderados por africanos. Occidente está inquieto. Europa y los Estados Unidos perciben una amenaza real. Ya no solo peligra su influencia económica, sino también el control global que han ejercido durante generaciones. El temor a perder acceso a recursos estratégicos y mercados dependientes los obliga a recalcular cada movimiento. Documentos desclasificados muestran cómo, tras la independencia de Ghana, líderes europeos se reunieron para diseñar estrategias de contención. Hoy, la historia parece repetirse, pero con un África mucho más consciente y decidida. Si África logra unirse y prosperar, el mundo podría presenciar un cambio de poder sin precedentes. Por primera vez, el equilibrio global podría estar en manos de quienes siempre estuvieron marginados. Es la oportunidad de reescribir las reglas de la globalización y de diseñar un modelo de desarrollo verdaderamente inclusivo. Las nuevas generaciones africanas lo sienten. Jóvenes del Sahel, pero también de Senegal, Nigeria y Sudáfrica, ven cómo sus pares estudian en Rusia o China y regresan con conocimientos avanzados y una visión renovada. Ahora se perciben protagonistas de un futuro que no depende de pedir ayuda, sino de construir desde dentro. Historias como la de Mariam, ingeniera burkinesa formada en Pekín, inspiran a miles de niñas y jóvenes a seguir sus pasos. El miedo ha cambiado de bando. Hoy, las cancillerías occidentales tiemblan ante una África que se atreve a decir no, elige sus socios y defiende su soberanía con firmeza. Ya no negocia desde la debilidad, sino que impone condiciones con una confianza inédita. El ejemplo de la reciente nacionalización de minas en Malí demuestra que los gobiernos africanos están dispuestos a tomar decisiones audaces, pese a las amenazas externas. Esto supera la competencia geopolítica. En juego están la riqueza, la dignidad
y el porvenir de cientos de millones de personas. Si el modelo Sahel fracasa, podría regresar la explotación disfrazada de ayuda. Pero si triunfa, será el inicio de una nueva era en la que África será dueña real de su destino. El efecto dominó puede llegar hasta los países del Magreb, el África Austral y más allá. Pero ¿cómo garantizar que este despertar no sea solo un espejismo? ¿Qué deben hacer los pueblos y gobiernos africanos para consolidar estos avances y protegerlos de amenazas externas e internas? La historia de la independencia argelina nos recuerda que la victoria militar no basta. Sin un proyecto educativo y económico sólido, la emancipación puede desmoronarse. El desafío apenas comienza. Ahora, África debe demostrar que puede sostener esta revolución sin repetir los errores del pasado. La corrupción, la fragmentación interna y la tentación de la dependencia fácil son enemigos tan peligrosos como cualquier ejército extranjero. El secreto no es la caridad, sino la estrategia. El conocimiento se afila como arma y la unidad se convierte en escudo. El verdadero cambio en África no nace de donaciones, sino de tecnología propia, educación robusta y la firme decisión de confiar en sus propias fuerzas. ¿Cómo se logra? A través de la transferencia de tecnología, la inversión en la juventud y la autosuficiencia como brújula hacia el poder real. Países como Corea del Sur y Singapur lograron saltos espectaculares invirtiendo en educación y tecnología. África puede hacer lo mismo adaptando el modelo a su realidad. Hoy, jóvenes de Burkina Faso cruzan océanos para aprender ciencias nucleares, ingeniería y tecnología avanzada. Cada año, cientos de estudiantes reciben becas para formarse en áreas que antes les fueron negadas. No viajan para pedir ayuda, sino para regresar y construir lo que antes era impensable. Fábricas, plantas de energía, sistemas de defensa y una economía sólida y moderna. Las historias de estudiantes como Moussa, quien tras graduarse en ingeniería nuclear regresó a fundar un laboratorio en Ouagadougou, son testimonio de este cambio. Estos avances no surgen solos. Se requiere liderazgo auténtico, como el de Ibrahim Traoré y otros líderes del Sahel, que inspiran desde la primera línea y no desde despachos lejanos. Su mensaje es claro: jamás entregar la seguridad ni el desarrollo a quienes solo buscan mantener la sumisión. El poder se conquista aprendiendo, organizándose y tomando decisiones valientes, aunque el camino esté lleno de riesgos. La experiencia de líderes como Kwame Nkrumah enseña que la visión y la integridad son esenciales para sostener una revolución verdadera. La colaboración internacional es esencial, pero nunca debe confundirse con su misión. Rusia y China no imponen su bandera. Ofrecen conocimiento, tecnología y estrategias, permitiendo que África se sostenga con dignidad, sin arrodillarse. El modelo es simple: cooperar, pero jamás depender sin cuestionar. La clave está en negociar desde la fortaleza interna y no desde la necesidad urgente. La juventud africana sostiene la oportunidad y la responsabilidad. Ya no emigrar por falta de opciones, sino formarse para liderar la transformación. Ingenieros, científicos, maestros y emprendedores fortalecerán el futuro común. La época de mirar a Europa o América como única salida debe terminar. El futuro se forja en casa, creando, innovando y defendiendo lo propio. Iniciativas como el African Institute for Mathematical Sciences demuestran que el talento existe y solo necesita apoyo para florecer. Esta lección trasciende el Sahel y Burkina Faso. Es un llamado urgente a toda África. Solo será libre cuando sus recursos, tecnologías y talentos sirvan a su propio pueblo y no a intereses extranjeros. La lucha de países como Sudáfrica contra el apartheid y su posterior apuesta por la ciencia y la tecnología muestran el camino a seguir. El riesgo de volver a la dependencia está latente. La oportunidad es sembrar dignidad y poder duradero. Si África duda, será explotada de nuevo. Pero si persevera, puede romper el círculo de la sumisión y transformar el destino de generaciones. El ejemplo de la India, que tras siglos de colonización apostó por la autosuficiencia tecnológica y hoy es potencia espacial, es una prueba de que el cambio es posible.
El cambio no es inevitable. Cada decisión cuenta y cada paso puede abrir o cerrar caminos. ¿Qué sucede cuando el viejo orden se resiste y responde con nuevas amenazas? La experiencia de América Latina en el siglo XX, con intervenciones y sabotajes, advierte sobre la necesidad de vigilancia y preparación. Hoy, el espíritu de libertad africano se ha encendido y ya nadie podrá apagarlo. Las redes sociales y los medios independientes amplifican la voz de una juventud que exige respeto y oportunidades. El arte, la música y la literatura africanas también se suman a este renacimiento, narrando historias de resistencia y esperanza. El Sahel dejó de ser el patio trasero de otros. Ahora es el corazón que late por una África nueva, audaz y decidida. Lo que aquí surge va más allá de la resistencia. Es la creación de un futuro propio, moldeado por manos africanas y sueños africanos. La creación de startups tecnológicas, la expansión de la agricultura sostenible y el auge de la moda africana son señales de un continente en plena efervescencia. No se trata solo de cambiar de aliados, sino de transformar la mentalidad. Cada joven que estudia física nuclear en Rusia, cada ingeniera formada en fábricas chinas, es un cimiento en la muralla de una independencia real. El conocimiento, antes monopolio extranjero, ahora germina y florece en el propio continente. La historia de la Universidad de Makerere, que formó a líderes como Julius Nyerere, se repite hoy en decenas de campus africanos. Por primera vez en la historia reciente, el Sahel desafía las reglas impuestas, rompe cadenas coloniales y exige respeto. El mensaje es firme. África no permitirá que otros decidan su destino. En juego está todo: riqueza, autonomía, dignidad y la posibilidad de liderar una revolución en el equilibrio global. Los proyectos de integración continental, como el Área de Libre Comercio Africana, apuntan a un futuro de cooperación y autosuficiencia. Pero cuidado, este instante es irrepetible. Si lo perdemos, volveremos al ciclo de explotación y a la sombra de intereses ajenos. Si lo aprovechamos, África será arquitecta de su futuro e igual entre naciones. La responsabilidad es colectiva. Gobiernos, sociedad civil y diáspora deben unirse en un proyecto común. Por eso, hoy más que nunca, tenemos el deber de valorar este despertar. Debemos educarnos y educar a los jóvenes en la defensa de la independencia. Es el momento de pasar de la admiración a la acción. Apoyar, aprender y alzar la voz para proteger esta nueva era. La creación de programas de mentoría, fondos de inversión africanos y redes de cooperación científica son pasos concretos hacia la consolidación de este cambio. La historia observa. El futuro nos llama. El pulso del Sahel es el pulso de una África libre. Esa libertad, forjada con inteligencia y coraje, será nuestro mayor legado. Y la pregunta final, la que resonará en las generaciones venideras, ya no será si África puede decidir su destino, sino cómo el mundo se adaptará a una África que finalmente ha despertado y camina firme hacia su propio horizonte.